Muy bien, pueden abrir sus escrituras y luego ya toman su asiento. Y el punto mío, ¿verdad? es si los días verdaderamente se están acortando, o somos nosotros. Todos podemos decir, no, sí, los días se están acortando. Y pues sí, así parece. Así parece para los que andamos por una cosa, por una causa u otra, corriendo de aquí, corriendo de allá, para acá y por allá. Los días son cortos, son bien cortos los días. Pero ya cuando no tienes mucho que hacer en ese día, te quedas y el primer día, pues, qué rico, descansar, pero el segundo día, pues, bueno, a algunos, ¿verdad? Porque puede pasar un día, 2 semanas, 3 meses, el año y quedan bien descansaditos y nunca se cansan de descansar, ¿verdad? Como dijo aquel que, bueno, pero él lo dijo en broma, se lastimó y me dijo, qué rico es descansar después de no haber hecho nada. Pero él estaba lastimado, lo dijo en broma, era bien trabajador, se le lastimó la mano severamente. Nuestro hermano estaba ahí presente, pero gracias a Dios todo salió bien, no le dañó tendones ni nada. Y él lo dijo bromeando, lo dijo que rico después de no hacer nada poder descansar todavía. Pero bueno. Y los que son responsables en la familia, en el hogar, los que se preocupan, ¿verdad?, por el bienestar de sus hijos, de su esposa, por los biles, no, o sea, nomás tiene que seguir trabajando, no puede descansar mucho porque entonces sí no acaba y para esas personas los días son cortos. Bueno, para las personas que trabajamos, ¿verdad?, de sol a sol, los días son cortos. Para los que tienen solo trabajos de 8 horas, especialmente sientan temprano, para las 3 de la tarde salen, 4 de la tarde salen y les queda todavía largo día y los días se alargan para ellos, pero para muchos otros no. Entonces, a mi pensar, ¿verdad?, los días no es que vayan yendo más rápido. Hemos puesto unos versículos, incluso esas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo se encuentran solo en una enseñanza que Él nos da en el libro de Mateo y en el libro de Marcos, que es la misma enseñanza, pero en sí se está refiriendo para esos días, no para los días en generales, no para todos los días de los postreros días, sino para esos días. Y ese es mi punto, ¿verdad?, para mirar nosotros y razonar si es cierto que es para todos los días o nomás en este día. Como les decía, aquel día para el campesino que está esperando la lluvia, los días son largos. Son largos, especialmente si no, ya pasó, ya sembró, ya está esperando que llegue la agüita, ya pasó un día, 2 días, 3 días, una semana y se empieza a preocupar y los días se le hacen largos para que llegue esa agüita. Estaba mirando en las noticias, una persona, se metieron estaban forzando la puerta de su casa y aquella persona estaba llamando al 911, a la línea de emergencia. Y estaba bien desesperada y diciéndoles que se apuraran, que mandaran una policía, pero ya, porque se iban a meter. Y dice, la policía más cercana a su dirección, a su casa, está a 5 minutos. Después de que todo pasó, dice, esos 5 minutos me hicieron eternos. Se me hicieron eternos esos 5 minutos. De ahí que sí, los minutos siguen teniendo 60 segundos y las horas teniendo 60 minutos y así sucesivamente, y el reloj no va a ir más rápido. Somos nosotros los que llevamos una vida acelerada, pero las horas son las mismas. Somos nosotros que no nos alcanzan las horas, porque el afán de cada día, como he dicho anteriormente, a la palabra nuestro Señor Jesucristo nos dijo, con que tenga sustento y abrigo, con eso está contento, confórmate con eso. Pero no nos conformamos, lamentablemente no nos conformamos con tener solo sustento y abrigo. Anhelamos una casita, después de que, miren, hay una reflexión iba un carro, parecía un carro lujoso, un Ferrari o algo por ahí, Lamborghini. Y en un ladito iba un helicóptero y decía él, si pudiera tener un helicóptero. Y luego iba un carro del año. Y ahí en el carrito del año, pues miró al que iba en el carrazo aquel y dijo, si tuviera un carro como ese. Y así sucesivamente, el que se quedó ya pues se fue declinando el carrito que tiene más viejito, si tuviera un carrito así, y luego el que tenía iba en una bicicleta, y aunque tuviera ese carrito viejito, y así, y el que estaba caminando, dijo, de perdí una bicicleta, y el que estaba en sillas de ruedas dijo, híjole, qué sabroso, él se puede mover para acá y para allá.
Entonces, no se conforma el ser humano con lo que tiene. Si tenemos un carrito bueno, no, pues ahora hay un carrito del año. Y si tenemos un carrito del año, pues ahora uno de lujo. Entonces uno mismo es el que se afana y se mete en apuros y lo dice, ay, ni me alcanza el dinero ni el tiempo. Pues no, porque no estamos contentos ni con el sustento ni con el abrigo. Queremos más. Y no estamos contentos que la semanita ya nos alcanzó, sino que queremos la semanita y mirar la cuenta del banco que vaya para arriba, no para abajo, no negativo, sino para arriba, para arriba, para arriba. Y es donde nos afanamos y los días se nos hacen cortos, parecen que los minutos vuelan, pero no, los minutos son los mismos, las horas son las mismas. Somos nosotros los que llevamos ya una vida muy acelerada. Por eso se miran que las cosas van volando. Pero son los mismos, es el mismo tiempo. Es el ritmo que llevamos, el cual lo hace ver así, acelerado. De ahí que iba a poner una anécdota, pero iba a poner un ejemplo, pero después después lo pongo. Vamos a leer aquí en Daniel capítulo 9. Como les digo, van a ser otra vez los versículos que hemos tocado previamente, pero cada versículo, como en esta ocasión, de lo que estoy hablando. ¿Por qué dice el Señor que si aquellos días no se fuesen acortados? Y ese es mi punto. ¿A cuáles días se está refiriendo? Si en general, desde ahorita o desde tiempo atrás, o a cuáles días se está refiriendo. ¿Sí? De ahí que cada quien en la situación que se encuentra va a sentir si los días van volando o si los días son largos. La primera vez, antes de que llegara al camino de Dios, yo andaba manejando sin la licencia. El primer día que caí en la cárcel se me hizo largo ese día. Por no licencia. Se me hizo largo ese día. Y luego ya después me acostumbré. Dije, a los 2 días salgo. Pero nunca saqué mi licencia. Y ya llegué, eso fue en Texas, ya cuando llegué aquí al estado de Georgia, todavía no llegaba al camino de Dios, era un joven yo. Ya cuando llegué aquí en Georgia, que miré que no salía con días de cárcel, dije, no, ahora sí vamos a ir a sacar mi licencia. A veces al ser humano así le es necesario que se mire en una situación donde, ¿qué hago? Y tiene que tomar decisiones. Bueno, a mí. Y tuve que tomar una decisión, después saqué mi licencia, me pararon y ya no tenía problemas. Pero bueno. Así es la situación. Pero mi punto es que a veces los días para la persona que esté en diferente posición, miren lo que están en el hospital. ¿Serán largos o serán cortos los días? Largos. Y el que está también sentado ahí a su lado, largos y aburridos. Largos y aburridos los que están en el hospital. Entonces, es cada quien. Los minutos siguen teniendo 60 segundos y la hora igual 60 minutos. Y a veces pueden ser largos cuando la situación está, dependiendo la situación que te encuentres, como a veces pueden ser tan rápidos que dicen, híjole, ya se acabó el mes. Pues sí, porque llevas un afán, una tarea diaria de correr que no te alcanza el día para nada. Vamos a abrir nuestras escrituras para Daniel capítulo 9. Aquí... Grandes, qué raro, ¿verdad? Los judíos no toman, bueno, sí lo miran, pero no le ponen mucha atención a Daniel, porque es uno de los profetas menores, y no le ponen mucha atención, que si le pusieran atención, pudieran entender ellos que el personaje que va a venir no es el Mesías que nosotros estamos esperando, sino el anticristo. Pero bueno, para ellos, lamentablemente, para muchos de ellos, no para todos, para muchos de ellos, así se quedó escrito que van a tener que pasar por ese evento. No lo pueden cambiar, no lo van a cambiar porque ya está profetizado y lo que está profetizado tiene cumplimiento. De ahí que a nosotros nos tocó una parte muy bonita de poder nosotros creer a la palabra de nuestro Señor y así adorar al único Dios verdadero. Vamos a abrir nuestras escrituras, Daniel capítulo 9, versículo 27, del 24 al 27. Y leemos el versículo 24, después pueden tomar su asiento para dar gloria y honra a nuestro Padre Celestial y a su amado Hijo Cristo Jesús. Aleluya. Todos unánimes. Y dice así la bendita palabra de Jehová nuestro Dios. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Pueden tomar su asiento. Entonces,
Por eso les digo, si los judíos pudieran entender esta parte de aquí, entenderían que el que ha de venir no es Jesucristo, es el anticristo. Y Dios ya dejó establecido el tiempo de los eventos que se van a estar llevando a cabo. Si este periodo que está hablando Dios a través de este varón se fuera ido corrido, entonces ya fuera venido el anticristo, el templo, que es la base principal para todo, para todo el creyente. El templo, como va a decir ahorita aquí, vamos a mirar la palabra de nuestro Señor, es la base principal para saber que la última semana de la cual está hablando este varón, o Dios a través de este varón, es la señal para que la última semana dé el toque. Y suena. Cuando la construcción del templo se esté construido, entonces ahí va a iniciar, o si esté construyendo, va a ser el inicio de la última semana de Daniel. Por eso les digo, si esta profecía se fuera ido corrido, entonces ya el templo fuera estado construido desde hace mucho tiempo atrás. El anticristo ya se fuera manifestado, fuera hecho una matazón, no nada más allá en el Medio Oriente, una matazón global, porque dice que vendrá como lazo sobre el mundo entero, y nadie se va a escapar. Entonces fuera sido una matazón global aquí en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Rusia, bueno, esos lugares de por sí, ¿verdad? Pero todos los lugares que pueden profesar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo sin persecución, se fueran a encontrar una situación muy difícil, lo cual no estamos. Aún se puede profesar el santo nombre de nuestro Señor sin problema alguno, pero va a venir ese día donde ya no van a poderlo hacer. Va a haber, bueno, lo van a hacer, pero con consecuencias. Ahorita no hay consecuencias, ¿sí? Es lo que me trato de referir. Entonces hubo una pausa. Hubo una pausa en la última semana, y esa pausa es hasta que entre la plenitud de los gentiles. Por eso les digo, no desaprovechen esta oportunidad que Dios nos ha brindado, no la desaprovechen, al contrario, abrácenla. Y si sienten que carecen, que tienen necesidad, les falta fuerzas, pídansela. Él es bueno y misericordioso. Él reconoce la situación que estamos. Obviamente no se complace en el pecado, ni nosotros nos debemos de deleitar en el pecado, sino al contrario, humillarnos delante de Él y pedirle ayuda para que nosotros logremos hacer su voluntad y no vivir en el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Tienes a Cristo Jesús, pero si estás en pecado, estás en muerte, aunque lo tengas. Es la práctica. 25, dice el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Este Mesías príncipe no es Jesucristo, fue un principal de allá de Israel. Habrá 7 semanas. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Esas son las 62 semanas cuando ya llegó, ya estaba nuestro Señor Jesucristo, y a Él fue a quien se le quitó la vida. A Él fue el que traspasó el pueblo de Israel, y tuvo que llevarse a cabo todo eso para que por su sangre que Él derramó nosotros tuviésemos esta dicha, esta preciosa oportunidad de venerarlo, de adorarlo, de glorificarle, de amarle, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. De ahí que el versículo 26 está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue quien entregó su vida. Y ahí, en este versículo 26, la última semana se suspende. Hubo un lapso, un tiempo que se detuvo. Se detuvo este conteo. Se detuvo este conteo para que los gentiles que no tenían a Dios, que no conocían a Dios, que nos incluye a nosotros y a miles y millones de hermanos más a la faz de esta tierra, tuviésemos la oportunidad de poderlo recibir como nuestro único Señor y Salvador y tener la oportunidad de estar allá con Él. Si no fuese así, entonces ninguno de nosotros tuviéramos la oportunidad de poderle servir, de adorar. Estuviéramos, como dice la palabra de nuestro Señor, sin Dios, sin consuelo y sin esperanza en el mundo. De ahí que la primera semana se levanta un príncipe, un principal allá en Israel, allá en Jerusalén, y luego pasan 62 semanas, se levanta, y no me quiero detener en todo esto, me quiero ir a mi punto, porque después se me va a ir el tiempo. Se vuelve a restaurar el templo.
desde los tiempos de Macabeo, luego lo vuelven a destruir, lo vuelve Herodes el Grande a reconstruir, lo añade, lo pone más bonito, y luego ya al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que en el año 33 de nuestra era, Él es crucificado. Él fue sacrificado como aquel cordero que habría de ser el cordero expiatorio para perdonar nuestras iniquidades, y se le quita la vida al Mesías, a Cristo Jesús. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Estaba hablando ya para el año 70, que para mí va el año 70 con Hebreos, creo que es Hebreos 8, donde dice lo que está viejo está próximo a desaparecer. Va con este versículo de aquí. No que la ley esté vieja, la ley de Dios no va a pasar. La ley de Dios no va a pasar. Sino que estaba hablando del templo. Lo que estaba viejo es el sistema levítico, que no perfeccionó a nadie. Y al quitar el templo, se quitan los sacrificios, los holocaustos y todo lo que se le brindaba al Señor. Y vemos que en el año 70 vino Tito Vespasiano y derribó el templo. Se cumplió lo que dijo, y lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Vendrán tiempos donde no quedará piedra sobre piedra en este lugar. Llegó, se corrió el rumor de que entre las paredes estaba escondido el tesoro, según la historia. Y se cumplió. No quedó piedra sobre piedra. Lo que pueden mirar ahorita, solo el muro de la lamentación, es lo que quedó. Entonces, eso se cumplió en el año 70 con Tito Vespasiano. Dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahí hay otra pausa hasta que lleguen. Ahorita podemos ver todas las guerras que hay habiendo, pero viene la última. La última de nuestra era, porque después hay otra al final de los 1000 años. Versículo 27. Y por otra semana, esta es la semana que les digo que nos da inicio en la construcción del templo, lo que nos da inicio para esta última semana. 27 nuevamente. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahorita no hay templo. En Israel no hay templo, por lo tanto no pueden haber sacrificios y no pueden llevar ofrendas, porque no hay sacrificio. Esto nos da a entender, como vamos a leer ahorita en Isaías y en Miqueas, que nuevamente van a restaurar el templo. Las dimensiones del templo se encuentran en Ezequiel. Ya tienen las dimensiones del templo. Incluso hablaba yo con un judío, y me enseñó lo que tienen ellos de acuerdo a las escrituras, de cómo va a ser el templo establecido, y me lo enseñó. Yo le saqué una copia, no me la traje, pero yo tengo esa copia. Yo les ayudé a hacer la sinagoga a ellos, y bueno, tenemos buena amistad en lo que corresponda. Tenemos buena amistad. Y este versículo nos da la enseñanza de que el templo se va a volver a restaurar. Para que el anticristo pueda llevar a cabo todo esto, el templo tiene que estar edificado. No hay templo, no ha habido templo desde el año 33 que fue destruido, no ha habido templo. Por lo tanto, no pueden estar diciendo que el anticristo ya vino. Ha habido muchos anticristos, como dice Juan, pero no ha venido el anticristo que está señalado en la palabra de nuestro Señor. Por lo tanto, tampoco podemos decir, como muchos han dicho, que ya es en el reinado milenial. No puede ser tampoco el reinado milenial, porque Apocalipsis dice que va a bajar la nueva Jerusalén, que va a tener 12,000 estadios de largo, que equivale aproximadamente en 1,330 o 1,350 millas a 1,500 millas, dependiendo cómo se mida o cómo tomen el codo. Es aproximadamente. Y no hay tal edificio allá. Dice que los gentiles, en Zacarías 14 dice que van a estar subiendo y tienen que subir, y si no suben no les va a llover, viene maldición sobre ellos. Y yo no veo que ninguna iglesia gentil esté preocupada por ir a celebrar las fiestas a nuestro Dios. Al contrario, hablan en contra de las fiestas de nuestro Dios, pero vienen profecías donde tienen que subir. Tienen que subir. Incluso ahorita que miremos Isaías y Miqueas 4, Dios va a tocar el corazón de los pastores y de muchos hermanos que tengan la posibilidad para que puedan llegar allá, y los que no tienen, pues van a buscar la manera para poder llegar allá y sean instruidos en la ley de Dios. Son profecías, y por más que refuten eso, no lo van a poder cambiar.
No la van a poder cambiar. Lo que Dios habló se va a cumplir, tiene cumplimiento. De ahí que en el versículo 27 nuevamente dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pero yo les pregunto ahorita, ¿a cuáles sacrificios va a detener? ¿A cuáles sacrificios va a parar? No hay sacrificios. Por lo tanto, no tiene nada que parar. Por lo pronto no hay anticristo. Ahora, el anticristo no podemos estar aventando así nomás que el anticristo ahora sí es Trump. Tampoco el anticristo no es ni Trump. No, que fue Obama. Ya salió Obama. ¿Qué es el de Grecia? ¿Qué es el de Francia? ¿Qué es el de Inglaterra? No vamos a saber ahorita. La palabra de nuestro Señor, de acuerdo a Jeremías 51, indica, encierra un pueblo de donde va a salir un caudillo, una persona que va a llevar un papel muy especial. Pero no sabemos su nombre. Bueno, el nombre que va a llevar. Sabemos lo que dice, va a ser 666, y su nombre va a equivaler a eso. Pero ¿cuál es? Vaticano o vicario significa, da la misma cantidad. Pero no es él. Él es la primera parte de los 7 años. Es la primera parte. Él se va a llevar los 3 años y medio. Y nuevamente, como se les ha dicho, van a empezar otra vez, como hubo en aquellos tiempos, la Inquisición y la persecución y todo eso, se va a volver a establecer. Y la iglesia gentil va a estar aquí presentes. Aunque muchos digan, no, es que yo no voy a estar presente, es que no tienen base. La única base que tienen es esa primera de Tesalonicense, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero no hay tiempo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, da el tiempo. Y el tiempo dice claramente ahí, no vendrá sino hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo. Hasta entonces se va a llevar a cabo el arrebatamiento, o lo que llaman ellos el rapto. Hasta entonces, no antes. De ahí no hay base alguna más que Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que no tiene tiempo. Pablo vuelve a hablarles y les dice: el tiempo va a ser con estos acontecimientos. Cuando estos acontecimientos se lleven a cabo, el arrebatamiento se va a llevar a cabo. No se puede llevar a cabo antes. ¿Y quién somos nosotros para contradecir la palabra de nuestro Señor? Podemos prometerles muchas cosas, pero solo somos humanos. No vamos a cambiar la palabra de Dios. ¿Qué más quisiera yo? Yo tengo una esposa que adoro, tengo 4 hijos que pues igual son mi sangre, que también adoro, y 6 nietos. ¿Qué más quisiera yo? Que la iglesia de Cristo fuese arrebatada antes de la tribulación y antes de la gran tribulación, mucho más antes de la gran tribulación. ¿Qué más quisiera yo? Pero me engañaría yo y engañaría a mi familia y engañaría a ustedes y estuvieran desaprevenidos. Porque muchos, por esa causa, cuando empiecen a venir las persecuciones, van a decir: ya está el anticristo. No es el anticristo, nomás que no te dijeron que primero venía una tribulación, como dice ahí Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que viene una tribulación y luego una gran tribulación. Solo no te ubicaron en los tiempos. Es lo que pasó. Pero bueno, los que estén escuchando, analícenlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ahí se van a dar cuenta del tiempo que va, cómo se va a llevar a cabo. Ese es el tiempo señalado, no se va a poder cambiar. Si les han dicho que el arrebatamiento o el rapto va a ser antes de que venga la tribulación, pues yo les aconsejo que lean detenidamente ese capítulo de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, detenidamente léanlo, pónganle énfasis a los puntos que dicen ahí, que no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. Y una vez que se manifieste, de que se esté llevando a cabo la apostasía, que ya estamos en la apostasía, bueno, falta una señal más, que se manifieste. ¿Qué es manifestar? Que se dé a revelar. ¿Y se ha dado a revelar a anticristo? ¿Se ha levantado el templo? No. Por lo tanto, no se puede decir que ya es, sino hasta esos momentos. Hasta esos momentos. Y se van a dar cuenta. ¿Sí? De ahí que
Hay un lapso, ahorita todavía no inicia. Ahorita todavía no inicia esta última semana. Esta última semana se va a volver a retomar hasta que se empiece la construcción del templo. Una vez que empiece la construcción del templo y empiecen los sacrificios, entonces empieza otra vez el reloj de Dios a marcar la última semana. Todavía no estamos en la última semana. Estamos bien cerquitas de la última semana. Como ustedes saben, yo les aconsejo a todos los que están aquí presentes, como los que miran por internet, estén al tanto de la construcción del templo, porque cuando empiece la construcción del templo, entonces ya pueden más o menos ustedes decir, ¿saben qué? De aquí falta tanto tiempo. Cuando empiece la construcción del templo y ustedes ya pueden sacar, ya pueden mirar, aunque muchas las veces no lo hacen público, no lo hacen de tal manera que uno pueda señalar a los personajes, pero el anticristo va a tener también cosas que ver ahí. A él le interesa, o sea, al enemigo le interesa que el templo se levante. Como dice ahí en Ezequiel, subiré a lo alto y me sentaré en el trono del Señor. Entonces tiene interés, ya que no puede hacerlo allá en el cielo, lo va a hacer ahí en el templo que van a levantar allá en Israel. Como dice aquí en Daniel, van a poner la abominación desoladora, lo que afirmó nuestro Señor Jesucristo, que cuando miren que la abominación desoladora está puesta en el lugar que no debe, entonces ya dio inicio a la gran tribulación. ¿Cuánto tiempo se va a llevar a cabo eso? Ahorita lo vamos a mirar. También porque todo eso es maravillosamente, todo eso Dios dejó establecido. ¿Cuánto tiempo se va a llevar para que pongan la abominación desoladora ahí en el templo? Ya estamos viendo aquí claramente que por una semana va a ser el pacto con ellos, y después a la mitad de la semana va a quitar el continuo sacrificio, ¿sí? Y acuérdense, la bestia o el espíritu de anticristo opera en dos partes, según Apocalipsis 17. La primera parte que va al rey de Babilonia, y la segunda parte que le corresponde al anticristo, y ahorita el nombre del anticristo no se sabe quién es. No se sabe quién es. No podemos estar señalando. La persona que diga es Donald Trump y no se cumple, la palabra de Dios dice, esa persona es un falso profeta. No le crean. Yo no lo envié, yo no lo apoyo, yo no estoy con él. ¿Se imaginan cuántos han dicho fue Obama? Y Obama ya salió. ¿Cuántos falsos profetas quedaron? No es bueno decir, no es el tiempo todavía. No, nadie sabe ahorita quién es. Están tirando pedradas así nomás a ciegas, a ver si pegan. Y no, todavía no se puede saber quién es el anticristo, aún todavía no. Pero se va a saber en un tiempo no muy lejano, no muy lejano. Vamos a ver la segunda. Vamos a ver Apocalipsis 11, vamos a ver Apocalipsis 11 y Apocalipsis 13. Y esos dos nada más para dividir los tiempos, ¿verdad? Que son 42 meses, que equivale a 3 años y medio, o 1260 días, que es lo mismo, 3 años y medio. Entonces vemos que está dividido. Al anticristo le va a corresponder la última parte de los 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 11. Y si al anticristo le tocan los 3 años y medio, ¿quién va a tomar los primeros 3 años y medio? Porque tiene que ser una semana completa. A los primeros 3 años y medio, el anticristo va a estar bien solícito, bien de la mano con el pueblo de Israel, le conviene. Pero al terminarse los primeros 3 años y medio, entonces se va a desenmascarar y se va a dar a revelar quién es. Y se cumple lo de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Entonces aquí, en Apocalipsis 11, versículos 2 y 3, dice así. Bueno, desde el 1. Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses.
Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. 42 meses y 1260 días es lo mismo. 3 años y medio. Equivale a lo mismo. De ahí que el templo, la primera parte dice... Pero dice, la primera parte de arriba dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces el templo está construido. Hay gente que sí verdaderamente está adorando a Dios, porque va a haber de las dos, va a haber gente como ahorita. En las iglesias, lamentablemente, hay trigo y hay cizaña. No se puede cambiar. En este periodo, en ese tiempo, va a ser algo similar. Va a haber aquellos verdaderos adoradores, como dijo Pablo, salúdame, pero solo al Israel de Dios. Solo al Israel de Dios. Entonces, es lo que va a pasar ahí. Va a haber va a haber personas que verdaderamente van a subir con un corazón puro, con un corazón sincero, sabiendo que hay un Dios omnipotente, y van a estar adorando. ¿Qué es lo que dice aquí? Van a estar adorando a nuestro Dios. Y son los primeros 3 años y medio. Y luego sigue el versículo 2 y dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. De ahí que van ya después de los primeros 3 años y medio, se da esta orden. Y luego siguen los últimos 3 años y medio y le corresponde al anticristo. Le corresponde al anticristo, y el anticristo es el que va a hollar la casa de Dios. Es el anticristo. Y para eso vamos a ver el capítulo 13. Del 1 al 5. Y dice así. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oro, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cómo que aquella bestia fue sanada? Hay una guerra, se va a llevar a cabo una guerra donde él va a sufrir esto. Y nuevamente se encuentra ahí en Daniel. Vamos a seguir adelante. 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que equivale 3 años y medio. ¿A quién se le dieron los últimos 3 años y medio? Al anticristo. Pero estamos viendo, o acabamos de ver, que va a haber 3 años y medio donde van a estar alabando a Dios, y el anticristo no los va a molestar. No los va a molestar. Hasta la segunda parte de la semana, los últimos 3 años y medio, entonces el anticristo se van a llevar a cabo estos eventos que están aquí. Va a haber guerras, como dice ahí en Daniel. Él va a quedar herido y va a sanar. Y ahí donde él sane, el enemigo va a aprovechar, o sea, el diablo, y se va a meter en él, como pasó con Luke, con ¿cómo se llama? Judas, como pasó con Judas, hasta que no le dio el bocado a nuestro Señor Jesucristo, dice, y entonces entró Satanás en él. Entonces algo similar va a pasar aquí. Entonces va a entrar, y ya no va a ser por su propia fuerza o voluntad, sino que va, como dice aquí, el dragón le dio, o sea, Satanás le dio su fuerza, y va a estar Satanás mismo, a lo que dice la palabra de Dios, en aquel cuerpo. Aquel espíritu inmundo principal, como dice el príncipe de las potestades, va a estar trabajando en aquel cuerpo que va a ser el cuerpo del anticristo. De ahí que a mi ver, puedo ver la semana de Dios, la semana que Dios dejó para el último, o establecida por Dios en el libro de Daniel, en 2 partes. Una parte correspondiendo a la Gran Babilonia, lo pueden leer ahí en Apocalipsis 17.
Y esta última parte de la que estamos hablando. Pero mi punto no es por ahí, mi punto es si aquellos días no fuesen acortados, porque todos los ubicamos que estos días se están acortando. Y no está hablando que el minuto o la hora va a tener ya solo 45 segundos. Y que el minuto va a tener 45 segundos y así sucesivamente. No, la hora va a tener 60 y los minutos van a tener 60. Y así sucesivamente, cada cosa. Entonces, ¿en qué manera se está refiriendo? Para estos tiempos, yo digo que no es para estos tiempos, nomás que es nuestra vida acelerada que llevamos. Nuestra vida acelerada que llevamos, que los días van volando. Por eso les puse el ejemplo que el que está en la cárcel, sus días no van volando. Para el que está en el hospital, sus días no van volando. Para el que está velando al que está en el hospital, sus días no van volando. Son largos y cansados y desesperados. Sí, se les hacen días eternos. Pero a nosotros se nos hacen cortos porque tenemos muchos planes por hacer. Y no sé si en esos planes esté nuestro Señor en sus planes. Pero ese es mi punto. Entonces, primero, establecer el tiempo del cual está hablando. El tiempo del cual está hablando son la última semana. Y luego dividir esa última semana a quién le va a corresponder. Y vamos a seguir leyendo. Ya leímos Apocalipsis 11 y Apocalipsis 13. Ahora vamos a leer Isaías 2 para reforzar, ¿verdad?, de lo que dije, ¿verdad?, que el templo tenía que ser construido. Y Isaías 2, que ya también lo hemos leído, pero vamos a darle lectura otra vez. Isaías capítulo 2. Versículo 1 y 2. Amén. ¿Sí lo oyeron? Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. O sea, monte no es un monte literal. La palabra de nuestro Señor en Hebreos capítulo 12 nos enseña claramente que un monte es una congregación, es una iglesia, ¿sí? Es una iglesia. Lo pueden ver ahí en Hebreos 12. Entonces no está hablando de un monte literal, sino que está hablando de una iglesia. Otras versiones lo mencionan más claro y habla del templo. Pero nosotros estamos usando la Reina Valera y aquí solo menciona monte. Otra vez el 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él las naciones. Entonces, en lo último de los días, que está hablando de estos días, dice que la casa de Dios va a ser la principal. O sea, la casa que van a levantar, el templo que van a erigir allá en Jerusalén, va a ser la principal. Y está diciendo, está profetizando, Dios está profetizando, cuando dice que las naciones, no se está refiriendo a los judíos que están en las naciones. Ya nosotros sabemos que para cuando se construya el templo, los judíos ya van a estar allá. Dios los tiene que llevar para allá y va a dar retribución para todos ellos, para el que se portó mal como para el que se portó bien. Va a dar retribución para todos ellos. Cuando está hablando aquí en las naciones, está hablando, cuando habla collados, está hablando no iglesias grandes, iglesias más pequeñas. La iglesia grande es la casa de Jehová. Y luego quedamos todas las demás iglesias, bautistas, pentecostales, Elim y sucesivamente. Todas las iglesias, los dirigentes y muchos de los miembros van a subir para allá. ¿Y con qué propósito? ¿O por qué van a tener que subir para allá? Vamos a ver. ¿Cuál es el propósito de Dios? Porque ni siquiera es mi propósito. Es lo que está aquí escrito y vuelvo a lo mismo, no lo podemos cambiar. Y la persona que diga, no, yo no voy a hacer eso, pues está desobedeciendo a Dios. Porque Dios está diciendo, será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. 3. Y vendrán muchos pueblos, ya no está hablando de judíos, está hablando de gentiles. Y dirán, venid y subamos al monte de la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas.
porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que van a ir a aprender? Bueno, el judío no le va a aprender que Yeshua HaMashiach es el Santo de Israel. No van a ir a aprender eso. Porque los judíos todavía van a estar en su corazón, porque así se quedó escrito, que solo hay un Dios. Y para ellos luchan, porque Jesucristo serían dos dioses. Y ellos, ese es un problema, es un conflicto interno en ellos. Por lo tanto, no pueden recibir a Jesucristo. Aún todavía no. Hasta que se cumpla Zacarías 14, Dios les dará espíritu de oración y espíritu de gracia y reconocerán al que traspasaron. Entonces, ellos van a decir, tú eres mi Dios. Tú eres mi Redentor. Tú eres mi Salvador. A los que están en el plan de salvación. Y entonces van a recibir ese espíritu de gracia y van a recibir a Cristo Jesús como el Mesías, como el Cristo, ¿va? En griego, y Mesías en hebreo. Lo van a recibir como el Mesías y lo van a reconocer. Entonces ahorita las naciones están reposadas, están diciendo las fiestas de Dios ya pasaron, las lunas nuevas no se tienen que llevar a cabo, solo son para los judíos. Y el Señor dice, no, vengan para acá, en ese tiempo yo les voy a enseñar que no es nada más para los judíos, es para todo mi pueblo, para el que se diga ser mi pueblo, porque Dios no hace excepción de personas. El gentil y el judío son los que hacen excepción de personas. El judío dice, no, esto solo me corresponde a mí, yo no sé qué están haciendo aquí. Y el judío y el gentil dice, no, pues nosotros nada tenemos que ver con eso, porque eso le corresponde al judío. Y el Señor quiere ser de dos pueblos uno, y ni uno ni otro se presta para que se haga uno. ¿Cómo va a mover Dios a celos a aquella nación que diciéndole que solo que ellos tienen a Jesucristo? No lo van a mover a celos. Pero cuando empieza la iglesia, y tampoco somos mesiánicos, somos evangélicos, como son conocidos, evangélicos cristianos. No somos una iglesia mesiánica. Creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en el bautismo, en el derramamiento de los dones del Espíritu Santo. Y así sucesivamente. De ahí que no somos mesiánicos, predicamos la palabra de nuestro Señor, como dice, siendo fundamento los apóstoles y los profetas. No puedes quitar ese fundamento. Y ahorita estamos usando un fundamento, el fundamento de Isaías, que Dios dejó fundado a través de Isaías. Es el que estamos tocando ahorita. Y es el que está diciendo, a través de este fundamento, Dios está diciendo que las naciones, y no está hablando del inconverso. El inconverso se va a gozar cuando nos empiecen a matar. No está hablando de ellos, está hablando de los creyentes en Cristo. Ellos son los que van a tener que subir. Y es profecía. Lo podrán refutar, lo podrán negar, pero en ese día se va a cumplir. Se va a llevar a cabo. Porque nadie puede cambiar los designios de Dios y los propósitos de Dios. Y el que los cambie es solo aquella persona que no quiso obedecer al mandato de Dios. No hay de otra. Bueno, este varón lo escribió allá por el año 770, unos diccionarios dicen 740, otros dicen que hasta el año 700 y otros que hasta el año 682, algo por ahí. Pero lo profetizó antes de Cristo. Y ahora nos vamos para Miqueas, y este varón también, ¿verdad? Fue por poquito. Vamos a ver Miqueas. Vamos a ver. Y este varón también está hablando lo mismo que está ahí, y también él fue por el año 700. Miqueas 4. Miqueas 4. Son dos diferentes personajes, dos diferentes profetas, y los dos dijeron algo muy similar, igual. Y en el capítulo 4, versículo 1 dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, o sea, de iglesias, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. De ahí que
los gentiles, las iglesias gentiles, son dos personajes diferentes por los cuales el Señor profetizó y Jesucristo mismo respaldó lo que dijo, ya sea por testimonio de uno o dos, cúmplase toda palabra, o sea, así sea. Son dos personajes que están diciendo las naciones, o sea, los gentiles van a tener que subir. Una vez que se levante el templo y Dios la establezca como la central de todas las iglesias, o sea, la iglesia principal, y se le empiecen a brindarse los sacrificios a Él, entonces los gentiles van a ir a aprender. Nosotros los gentiles no tenemos que hacer sacrificios, no me vayan a tomar a mal. Nosotros no tenemos que hacer sacrificios. Un sacrificio perfecto se llevó a cabo, su nombre es Cristo Jesús y nos ha dado salvación, libertad y vida eterna. Gloria a nuestro Dios. Nosotros no tenemos necesidad de sacrificios. Está hablando que van a ir a aprender los caminos de Dios, la ley de Dios. La ley de Dios. Van a subir y es lo que van a aprender, lo que se les va a enseñar. De ahí que estos versículos, solo para la parte de Daniel, ¿verdad? El versículo que decía que a la mitad de la semana, va a detener el sacrificio y la ofrenda. Entonces estamos viendo este varón, tanto Isaías como Miqueas están confirmando que a los posteriores días, a los últimos años, se va a levantar el templo de la casa de nuestro Dios. Y ustedes pueden mirar ahí en internet, allá en YouTube, y se van a dar cuenta que hay muchos avances. Ya tienen las vestimentas, ya tienen el candelabro, la menorá, que va de $3 millones. Las vestimentas, ya tienen el modelo del tabernáculo, cómo lo van a hacer. Tienen piezas ya, el lavatorio y muchas cosas que ya va bien avanzado. Hay personas que se les dio una tarea a unas personas, a unas mujeres, para que hicieran el velo, que estaban diciendo que era algo muy, muy difícil para lograr, pero que, bueno, le van a hacer lo mejor para hacerlo de esa calidad. Lo que lo pueden hacer, pero de la calidad que está pidiendo, y dicen ellas que es algo difícil para hacerlo. Pero igual que en el pasado, Dios les dio esa gracia y lo hicieron al agrado de nuestro Dios. Igual en estos días, a los que Dios escoja, les va a dar también esa misma gracia para que lo puedan hacer al agrado de Dios. Y se va a hacer. Se va a hacer, ya tienen copas, ya tienen muchas cosas muy adelantadas. Por eso les digo, pongan atención a la construcción del templo, pongan atención a los avances que llevan, porque eso nos va a dar a entender que la última semana ya está por iniciar, o ahorita ya está por iniciar, y cuando se esté llevando a cabo, da inicio. Ok, muy bien, esto es para confirmar, ¿verdad? Para afirmar eso de lo del templo, pero ahora vamos a esa exclamación que hizo nuestro Señor Jesucristo, esas palabras que dijo en Mateo 24. Ustedes pueden leer Mateo 24 ya detenidamente, ya con tiempo. Léanlo desde el versículo, lo pueden leer todo el capítulo, donde empieza es el versículo 3 hasta el 14. Vemos que es la parte que le corresponde al Vaticano, a la Gran Babilonia. Y luego ya empezamos con el versículo 15 y ya da lugar, vamos a leer el versículo 15. La primera parte, miren. El versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esa es la primera parte, los 3 años y medio. Va a haber tribulación. Y luego en el versículo 15, ya está hablando del tiempo del anticristo, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y entonces Jesucristo mismo está confirmando que se va a levantar el templo y que van a poner una abominación desoladora. Y ahorita vamos a mirar el tiempo que se va a ir recortando. De ahí que el versículo 15 está hablando del lugar santo, que se va a poner la abominación desoladora ahí. Y luego el versículo, como les digo, el versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación. Ya se está llevando a cabo la gran tribulación, cual no la ha habido
desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Podrán decir, no, es que solo estás usando la tribulación y la gran tribulación. No, lean Apocalipsis 17, busquen los otros versículos, pídanle a Dios la guianza del Espíritu Santo para que ustedes puedan dividir la semana de nuestro Dios. Y no es que no es que solo quiera tomar es lo que está ahí, sino es que eso es lo que está establecido. Y ya en el versículo, vamos a ver, en el versículo 22, bueno, otra vez el 21 están pegados. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la hubo, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y ese es el versículo que se ha usado y se ha generalizado para decir, sí, los días ya se están acortando. Y el Señor no está diciendo que los días se van a cortar. O sea, no está diciendo que el reloj ya no va a tener 24 horas, aunque no tiene 24 horas exactas. Pero el reloj va a seguir su mismo. Estamos hablando de unos 7 años para que empiecen a mirar las cosas. No lo estoy afirmando porque el día de la hora nadie lo sabe. Es una aproximación a lo que se levante el templo. Una vez que se levante el templo, entonces ya pueden decir, se va a llevar a cabo todo eso. ¿Sí? Por lo pronto es una especulación. No lo estoy afirmando. Pero vuelvo a recalcar, cuando se levante el templo, entonces ya pueden decir ustedes, ok, falta tanto tiempo. Porque solo queda una semana. Y la semana equivale a 7 años. ¿Sí? Está muy simple. Entonces, y nosotros generalizamos y decimos, sí, cierto, los días ya se están acortando. Pero aquí en segunda de Pedro, bueno, vamos a leer también, porque solo son esos 2 versículos que se me vinieron a la mente, son estos 2 versículos. Esto de aquí de Mateo 24, el versículo 22, y Marcos 13, que los dos están hablando del mismo evento, de los mismos acontecimientos, los mismos, la tribulación y la gran tribulación. Y ya no les voy a leer todo eso, ya leímos en Mateo, que es lo mismo. Y en Marcos 13, versículo 20, y dice así, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿A cuáles días? Los días de la tribulación y los días de la gran tribulación. Oh, entonces estás diciendo que el reloj se va a retrasar. No. El reloj sigue el mismo, 60 minutos, 60 segundos, la hora. Sigue lo mismo. ¿Qué es lo que se va a cortar? Los días duros, los días difíciles. Y una de las claves que leí hace ratito, que a lo mejor no pusieron mucha atención, o si pusieron atención no se lo recalqué, pero en Isaías 2 y en Miqueas 4 dice que las naciones, las iglesias gentiles, llámese como se llame, bautista, yo no hablo de los testigos ni de los mormones. Se dicen ser cristianos, pero no, sus hechos no los llevan. Estoy hablando de pentecosteses, bautistas y así, asambleas de Cristo, iglesia de Dios y sucesivamente. Incluso iglesias independientes que no tienen denominación, que no son bautistas, que no son pentecosteses, sino que son iglesias evangélicas, pero no bajo una denominación. Incluso ellos también. Todo el que profese la fe en Cristo Jesús, que profese el evangelio, va a subir allá. Y estamos hablando que son miles y miles de personas. Por lo tanto, la primera parte de los 3 años y medio se acortó. De esa manera se va a acortar. Porque si empezara y luego la tribulación, entonces, ¿cómo se puede llevar a cabo el cumplimiento de Isaías 2? ¿Cómo es que las iglesias van a tener la libertad para poder viajar hasta Jerusalén y ser instruidos en la ley de Dios o en el camino de Dios? No van a poder si hay tribulación. Entonces ya empezó la construcción del templo. Y la gente, Dios le va a poner en la gente el sentir, el querer ir para allá. Porque uno por su propia voluntad, imagínense cuánto dineral no se va a gastar. Si a diario estamos para completar el día. Pero Dios va a poner en el corazón de los hermanos evangélicos y de los pastores el subir a Jerusalén. Y Dios va a poner los medios.
Es una profecía, se tiene que cumplir. Ahorita hay caos que el presidente Trump y que México, y no es para alarmarnos. Esos versículos se tienen que llevar a cabo. Se van a llevar a cabo. ¿Que viene una recesión? Sí, viene una recesión tremenda, difícil, pero no es en estos días. Porque si llegase la recesión en estos días, ¿cómo se va a cumplir esos versículos? No se puede cumplir. La recesión va a llegar para el tiempo que empiece ya el apocalipsis. Ahí viene ya la economía, la decadencia y problemas terribles, terribles. Muchos dirán, no, pero Dios no es tan cruel, Dios no nos va a pasar por eso. Ay, Dios no es cruel, Dios es bueno. Pero tiene que probar quién es oro, quién es plata y quién es paja. Y ahí nos vamos a dar cuenta quién es oro. Porque ahorita sí, todos cantamos, parecemos pajaritos. Todos decimos, Señor, ¿cuánto te amo? Vamos a ver si es cierto. Cuando te has pasado por el horno, ¿cuánto amas a tu Dios? Vamos a ver. Y ahí es donde se va a pasar la prueba final. Muy bien. Si los días desde ahorita se empezaran a recortar. Vamos a ver 2 de Pedro, capítulo 3. Versículos 8 al 10. Más dice así: Mas, oh amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. De ahí que no es tiempo, los días no están siendo acortados, es nuestro afán, es el diario correr, día tras día, una pastita, la pastilla. El diario correr día tras día, que nosotros decimos, sí, cierto, mira, se está cumpliendo lo de Mateo y se está cumpliendo lo que dice Marcos, que los días serán acortados. No está hablando del día en general, está hablando de los días. Espero que me esté dando a entender. Está hablando de los días específicos de la tribulación y de la gran tribulación. Por eso toqué Isaías 2 y Miqueas 4, porque en ese lapso ya empezaron los 7 años. Ya empezaron los 7 años, ya han iniciado los 3 años y medio que le corresponden a la Babilonia, pero no va a poder hacer nada todavía. Porque los evangélicos van a estar subiendo a Jerusalén para ser instruidos. No lo puede cambiar. Con toda la autoridad y con todo el poder que tiene, porque no voy a negar que tiene poder y autoridad. Vemos cómo los presidentes se le arrodillan o le besan la mano. Incluso, lamentablemente, muchos de los pastores. De ahí que tiene poder. Dios le otorgó ese poder. Dios le otorgó esa autoridad. No es propia. Dios lo tiene que usar. Alguien va a usar. ¿Sí? De ahí que no empieza desde ahorita el tiempo que se ha cortado. Van a estar subiendo para allá. Subirán miles en un día. Subirán todos los evangélicos o una gran cantidad de evangélicos en Australia, lo que es América, ¿va? Sur, norte y centro, Alaska, subirán todas de donde haya hermanos. ¿Podrán todos de una sola vez estar a todos en ese pueblito tan chiquito? Aunque se va a expandir. ¿Podrán todos llegar ahí? Van a llegar millones de judíos. Van a llegar millones de judíos. ¿Podrán también asimismo llegar todos los gentiles o multitud de gentiles? ¿Cuántos? No sé. Van a ser multitud de gentiles. ¿Todos en un día? ¿En un mes? ¿En un año? Yo creo que se va a llevar un poquito de tiempo. 1 año, 2 años se va a llevar a cabo. Entonces, si se va a llevar a cabo 1 año, 2 años, entonces la primera parte de la tribulación, esos días se acortaron. Ya no son 3 años y medio de tribulación. Dio inicio a los 3 años y medio. Está reinando la Babilonia. Se va a sentir, ¿verdad? Como dice, yo he subido a lo alto y no hay quien, yo estoy bien.
Es lo que va a decir. Pero esos días se cortaron. Por esa gracia que Dios puso ahí. Para que las iglesias evangélicas suban y sean instruidos en los caminos de Dios. ¿Qué acaso ahorita las iglesias no saben los caminos de Dios? Sí saben los caminos de Dios. Lo que no saben es la ley de Dios. Hasta dónde podemos guardarla y hasta dónde nos tenemos que abstener. Sacrificios y holocaustos, dice, no quisiste. Por lo tanto, la iglesia gentil nada tiene que hacer con sacrificios y holocaustos. Sacrificio perfecto es hecho y lo debemos de recibir y aceptar como lo único. De ahí que esa parte queda anulada. Y todo lo que venga con el sacerdocio levítico quedó anulado porque tenemos otro sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Y esa ley levítica, no la ley en general, la ley levítica quedó anulada. Pero no, y lo que va con ellos. De ahí que los sacrificios, circuncisión, votos, etcétera, quedan anulados, quedan a un lado. Pero Isaías 56 claramente habla a los extranjeros. Cuando habla de los extranjeros, no está hablando de los israelitas que están en otros países, está hablando del gentil. Y está hablando del gentil. Que guarden los días de reposo, y no está hablando para los tiempos de la ley, está hablando para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo en delante. Deténganse detalladamente, léanlo detalladamente y se van a dar cuenta que es de nuestro Señor Jesucristo en delante. Isaías 56, de ahí que los primeros 3 años y medio son acortados esos días por causa de que el Señor va a permitir que las iglesias evangélicas suban a Jerusalén. ¿Sí? No estos días en los que estamos. Ahorita nuestros días se hacen cortos por nuestro afán. Pero como les dije, el que está en el hospital o el que está en la cárcel o sucesivamente sigo, el que está esperando un chequecito, los días son largos. Son largos los días. Son igual. Tienen las mismas horas, 24, y el año igual, los mismos días. De ahí que es la persona en el ritmo que lleve que se le hacen cortos o se le hacen largos los días, ¿sí? Entonces la primera parte vemos que se cumple, son acortados, ok, esa es la primera parte. ¿Y cómo van a ser acortados la segunda parte, los segundos 3 años y medio? Bueno, vamos a ver dónde estamos. Pedro 7. Daniel capítulo 12. Échenle pluma. Ahorita tienen que hacer unas cuentas. Ya se les explicó, 7 años, 3 años y medio, tribulación, 3 años y medio, gran tribulación, y se equivale a 7 años o 7 días espirituales. Y en Daniel capítulo 12, versículo, vamos a ver, 12. Pueden leerlo todo ya ustedes en su casa para que se den cuenta de qué está hablando. Yo me voy a ir solo al versículo 11 porque mi tiempo ya se me acabó. Y el versículo 11 dice así. Estamos todavía sobre la misma base de la construcción del templo, del anticristo, y aquí habla de la abominación desoladora. Versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. ¿Cuándo va a ser el continuo sacrificio? ¿Y en qué tiempo se va a estar llevando a cabo el continuo sacrificio? Los primeros 3 años y medio de la semana. ¿Sí? Es cuando se va a estar llevando a cabo el continuo sacrificio, cuando las naciones van a estar subiendo para Israel para ser instruidos en la ley de Dios. Es cuando se va a estar llevando a cabo los continuos sacrificios. Otra vez. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. Miramos ahí en Mateo, que el capítulo 24, versículo 15, que cuando vean la abominación desoladora en el lugar que no debe de estar, y está hablando del lugar santísimo, se van a dar cuenta que ya la gran tribulación va a llevarse a cabo. Y esto es lo que yo quiero que piensen, porque está dando fechas importantes. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo
sacrificio hasta la abominación desoladora. O sea, ya se erigió el templo, pongan atención, ya se levantó el templo, faltan 3 años y medio, vamos a decir que aquí la mitad son 3 años y medio, se están haciendo sacrificios, llegaron ya los 3 años y medio, siguen los sacrificios poquito antes de los 3 años y medio, y al cumplirse los 3 años y medio, empiezan a surgir otros eventos. Y dice aquí el versículo 11, habrá 1290 días. ¿Cuántos días son? 42 meses. 1260. 3 años y medio equivale a 1260 días. Ok. ¿Cuántos días se pasaron? 30 días. ¿Qué nos da esto? Nos da a entender que después de los 3 años y medio, 30 días o un mes después de que se acabe la tribulación, el anticristo va a poner la abominación desoladora. Un mes después. ¿Sí? Por eso digo, dan datos bien importantes, fechas bien importantes y se van a cumplir. Se van a cumplir. Un mes después de la tribulación, un mes de que el pueblo de Israel esté ofreciendo sacrificios, se va a cumplir lo que dice 2 Tesalonicenses. Cuando se dé a manifestar, cuando se manifieste el hombre de pecado, entonces la iglesia será arrebatada. Y es aquí cuando se va a manifestar. Por los primeros 3 años y medio va a ser un personaje buenechón, muy inteligente, muy sabio, dadivoso, ayudando a los judíos, organizando muchas cosas, hasta que llegue el tiempo y él diga, ahora sí, soy yo. Y se da a manifestar quién es, como dice Pablo, y se da a manifestar quién es. Cuando él se da a manifestar, que vienen siendo 30 días o un mes después de que el pueblo de Israel ha estado ofreciendo sacrificios por 1260 días, a los 1290 días se manifiesta el anticristo. A los 1290 días, él dice quién es. Su tiempo ya empezó un mes atrás, pero no se va a dar a conocer sino hasta 30 días después. Y pone la abominación desoladora. ¿Sí? Entonces, de los 3 años y medio, ya se quitaron, ¿cuántos días? ¿Cuántos días se quitaron? 30. Entonces ya se acortaron 30 días de la gran tribulación. ¿Fue el reloj o los días de la persecución y matanza y todo eso? Fueron los días difíciles. Todavía por esos 30 días va a haber para el gentil, o sea, para el pueblo en general, tanto creyentes como no creyentes, va a ser como ahorita, turbulentos, así como ahí está Trump, turbulento, turbando nada más las naciones, pero no va a hacer nada. Es lo que va a pasar en esos días. Él va a estar presente, va a haber mucho disturbio, pero ya va a ser hasta un mes después que los judíos estén celebrando por 3 años y medio los sacrificios. Un mes después, él se da a manifestar. Entonces, de los segundos 3 años y medio, 30 días ya fueron acortados. Entonces vemos que ahí va, y es lo que dice Mateo, y es lo que dice Marcos. Si esos días no fuesen acortados, ¿a cuáles días? Los días de la tribulación y los días de la gran tribulación. No estos días. Estos días, imagínense, Pablo dice, porque muchos tienen por tardanza la venida del Señor, sin saber que Dios es paciente y misericordioso, porque Él no quiere que nadie perezca. Si él avanzara estos días, significa que Dios nos está puchando para la tribulación y la gran tribulación. Él está causando que lleguen esos días y aquellos que iban a alcanzar la salvación se pierdan. Y no es así. No es así. Dios es clemente y misericordioso, tardo para la ira, y Él no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Por lo tanto, los días siguen teniendo los mismos. El año sigue teniendo los mismos días, y las horas los mismos segundos, y los segundos los mismos, los minutos, los mismos segundos, y así sucesivamente. Entonces, vemos, al menos a lo que yo alcanzo a mirar, que los días del cuales se está hablando que van a ser recortados son los días de la tribulación. Y ahorita vemos que los días de la gran tribulación ya fueron acortados 30 días. Ahora vamos a ver
¿De qué otra manera van a ser acortados los días de la gran tribulación? Estamos en Daniel 12, 8. Vamos otra vez a Daniel 8. Y aquí hay otro recorte de días de la persecución. En Daniel 8, versículos 9 al 17. Y dice así: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley. Perdón, estoy en el 9, perdón, versículo 8. Tengo este papelito aquí que me está, con razón no me checaba. Ahora sí, el 9. Y está hablando del anticristo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. O sea, esto es 30 días después que ya pasó la tribulación, o los 3 años y medio. Es cuando se cumple este versículo 11. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo? Fíjense, pónganle atención a este versículo. ¿Hasta cuándo durarán la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? O sea, le está diciendo, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se va a estar, vamos a tener que estar soportando esto, mirando que ya te quitaron el continuo sacrificio y mirando que va a estar pisoteando ahí tu lugar? Y le contestan, 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. ¿A cuánto equivale 1300 tardes y mañanas? En Génesis capítulo 1, versículo 5 claramente dice: y fue la tarde y la mañana un día. Entonces podemos tomar como base a Génesis 1, versículo 5, que cuando dice aquí tardes y mañana, no es que sean 1300 días, sino que es la mitad de 1300 días. La mitad de 1300 días, ¿cuántos son? 2300 tardes. La mitad de 2300 tardes, ¿cuánto es? 1150 días. 1150 días no son 3 años y medio. 1150 días no son 3 años y medio. Ya le quitó Dios 30 días al inicio, y le está quitando todavía 80 días más. Solo en estos 2 versículos. Le está quitando 80 días más. Eso significa que el anticristo va a estar ahí en el templo hasta ese día, pisoteándolo. Y luego se van a llevar muchos otros eventos de los cuales Dios va a empezar a limpiar y a purificar el templo. Que el tiempo de 2300 tardes, ya dijimos que equivale a 1150 días, y vienen siendo 3 años, 2 meses, 10 días. ¿Sí? 3 años, 2 meses, 10 días. Más 30 días del inicio de lo que leímos primero, que a los 30 días va a poner la abominación desoladora. Ya le agregó, ya fueron 110 días que se acortó la persecución de la gran tribulación. Pero aún todavía en eso hay más recorte. Hay más recorte de tiempo. ¿Dónde se encuentra en ese recorte de tiempo? Pues lo vamos a mirar aquí. Vamos a ver aquí en Apocalipsis. Espérenme, ¿dónde estoy? Daniel 8. Daniel 8. Miren, antes de pasarme para allá,
Vamos a leer aquí mismo en el 8, el versículo 26, donde el Señor está confirmando, dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿Sí? Es lo que quería saber, que también miraran, que no se está refiriendo sino para el tiempo del anticristo, que claramente lo está diciendo aquí, ¿verdad? Pero está refiriendo para esos días, y aquí le está poniendo 2300 tardes y mañanas, que equivale a 1100 días, que vienen siendo 3 años, 2 meses, 10 días. Lo que él directamente va a estar ahí en el templo, pero aún todavía hay días para recortar. Y ahora sí ya nos podemos ir para Apocalipsis 6. Y esta es otra de las maneras que va a ser recortado esos días de persecución. Es la persecución la que va a ser acortada, no en sí los días, que los días van a tener 20 horas y así sucesivamente. Sí, va a tener siguiendo 24 horas el día, todo va a seguir igual. Simplemente lo único lo que Dios está cortando es la matanza, la persecución. Porque si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Dios está cortando el tiempo al anticristo para que siga haciendo grandes atrocidades. Es lo que está haciendo. Y esta es otra de las maneras que el Señor les va a cortar, porque van a estar entretenidos buscando ellos cómo solucionar algunos de los problemas que Dios les mandó, grandes problemas. Y vamos a ver, está en el capítulo 6. Miren, el tiempo ya se me acabó. Está en el capítulo 6 y empiezan los sellos. Ya con tiempo ustedes lean eso, como quieran nos queda más tiempo y así lo podemos seguir nosotros mirando más entre semana, o el Señor permita, ¿verdad? El siguiente Rosh, ya nos pasamos 20 minutos arriba y todavía nos faltan estos versículos y estos los podemos leer ya más detenidamente. Pero en el capítulo 6 están los sellos. Y va a haber catástrofes ahí, y luego ya en el capítulo 8 siguen los sellos con los ayes. Este fue el séptimo sello, y en el capítulo vamos a ver, 16 está en la copa de la ira de Dios. O sea, ya de ahí los días se van a cortar porque vienen muchas calamidades para el anticristo y para todos los que estén ahí con él. Vienen muchas plagas que Dios les va a enviar, matanza que va a hacer ahí entre ellos y muchas de esas cosas, de tal manera que él se va a estar preocupando por cómo atender, cómo cuidar. Vienen tinieblas para él, vienen úlceras, vienen muchas cosas para el ejército que está con él, de tal manera que no van a poder actuar. O sea, que si no tuvieran nada que los estuviera estorbando, si están enfermos, no van a poder trabajar. Bueno, muchas de esas cosas vienen para ellos de tal manera que ellos van a estar en situaciones difíciles que no van a poner el tiempo para estar saliendo a hacer persecución. Vienen plagas, vienen enfermedades, vienen catástrofes. Y se van a quedar pasmados y los días se van a cortar de esa otra manera. Entonces se acortó porque los primeros 30 días anda de buenechón, hay guerras, pleitos él contra el Vaticano. 30 días después él gana la conquista, él lo conquista, se cumple Apocalipsis 17, la va a destruir, va a quemar al Papa, y no lo digo yo, lo dice la palabra de nuestro Dios, y a todo el ejército que esté con él. Luego él se manifiesta y dice: miren, yo soy el anticristo, aunque va a poner su nombre, y va ahora sí, cuando ponga la abominación desoladora, va a empezar que se tienen que marcar. Empieza la persecución para que se marquen. Entonces ya son 30 días ahí. Y luego vimos que son 2300 tardes y mañanas para que el templo se empiece a ser purificado, que equivale a 3 años, 2 meses, 10 días. Y ya fue recortado ahí otros 80 días.
Ya son 110 días recortados. Y luego vemos todas las calamidades que Dios le va a enviar, y más días van a ser recortados de todas esas cosas que van a venir sobre él. Y de esa manera es lo que yo miro, que si esos tiempos no fueran acortados, nadie sería salvo. Si Dios no pusiera todo esto sobre ellos, acaban con todo el evangélico. Acaban. Aún en el tiempo del anticristo, sí, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Va a haber muchos evangélicos que se van a quedar porque no se portaron bien, porque no hicieron las cosas debidamente. Y se van a quedar, como dice, de otra manera también le dijéramos a nuestro Jesucristo que se equivocó, porque ahí en Lucas dice, y ustedes esperen hasta que su Señor regrese de las bodas. Oigan, cuando se esté llevando a cabo las bodas del Cordero ahí en el cielo, aquí va a estar la gran tribulación. Cuando Él ya regrese es para matar al anticristo. Y significa que va a haber muchos evangélicos y van a estar esperando a que el Señor, ¿se imaginan? ¿Van a ser acortados los días para ellos? Van a ser eternos esos días para los que se queden en la gran tribulación. Eternos. Van a aparecer, como dijo aquella señora, los minutos se me parecían horas. Horas, 5 minutos se le hacían como si fuesen horas eternas, esos 5 minutos. Porque el ladrón ya por poco y fuerza la puerta para entrar, y la policía nada que llegaba, sino que estaba 5 minutos de retirado, y se le hacían como horas eternas que no llegaba y no se presentaba la policía. De ahí que los que se queden a la gran tribulación se les van a hacer largos los días y espantosas las noches. Y va a estar terrible. Y no lo digo yo, solo recito o leo lo que ya está escrito. Que si algunos no están de acuerdo conmigo, bueno, pues es normal, ¿verdad? Que no todos estén de acuerdo, pero yo no le miro otra alternativa. No pueden tomar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, como base, porque no tiene tiempos. Deben de tomar Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, porque esa es la que te manifiesta los tiempos, como dice Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, Apocalipsis 17, te dan tiempos. Como los tiempos que leímos ahorita en Daniel, te da tiempos. Y sobre esos fundamentos, tú puedes acercarte un poquito más a las fechas. Pero un versículo a la aventura sin tiempos, no puedes decir la iglesia no va a pasar por la gran tribulación o por la tribulación. La iglesia no debe de pasar por la gran tribulación, pero muchos se van a quedar. Pero la tribulación, Mateo 24, Jesucristo dijo, lo van a llevar. De ahí que esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes. Espero que me hayan entendido, espero no haberlos hecho bola, confundido. Y mejor hay que portarnos bien. Hay que alabar a nuestro Dios, hay que creer a su palabra y no solo decir, sí, yo creo. Y lo digan, ¿quién sabe si se presentará? Oye, ¿no están viendo todo lo que se está llevando a cabo? Todo el caos que hay, como para decir todavía será o no será. Yo no creo eso que me enseñaron a mí cuando era niño, que decían, o yo lo escuchaba, cuando ya estés a punto de morir, nomás arrepiéntete, pide perdón y Dios te va a salvar. Y luego empiezo a leer y me doy cuenta que Proverbios capítulo 1 dice, por cuanto llamé y no hiciste caso, y te volví a llamar y me ignoraste, cuando venga lo que más tú temas, yo también me voy a reír de ti y voy a esconder mi rostro de ti. ¿Dónde está que a la hora de la hora te puedes salvar? Dios dice que no. Ese es un mito del ser humano, una mentira que el ser humano ha establecido de parte del Satanás para tenerlos todos ahí embobados, todos haciendo borracheras, maldiciones, música pagana, yendo a lugares que Dios nunca va a estar ahí y cargando un crucifijo pensando que el Señor va a estar con ellos en la inmundicia y en el pecado. Cuando el Señor dice, salgan de allá, pueblo mío, y no toquen lo inmundo. Y cuando ustedes hagan eso, yo los voy a recibir. De ahí que el que lo esté escuchando, Señor, abra su corazón, lo reciba. Si tienen alguna pregunta, pueden hacer preguntas. Se les agradece, ¿verdad?, tener preguntas. Ya si no están de acuerdo, como quiera, manifiéstenlo. Tocamos los versículos. Quisiera ver su punto de vista. No sus comentarios, no nada más sus comentarios. No me traigan solo palabras. Versículo. A Dios no lo vas a cambiar. Si tú eres superior que Dios, entonces puede que lo cambies.
pero polvo somos y al polvo vamos. ¿Sí? De ahí que argumentos, no. Ya está profetizado. Argumentos, es que Dios es bueno. Yo no estoy diciendo que Dios no sea bueno. Dios es amor, Dios nos ama, por eso quiere que nos portemos bien. Pero si no, ¿dónde está? ¿Por qué se quedó escrito Hebreos 10 y Hebreos 6? ¿Por qué dijo nuestro Señor Jesucristo, no todo el que me diga Señor, Señor? ¿Por qué dijo entonces allá será el lloro y el crujir de dientes? ¿Por qué dijo la cizaña, córtala? Al final de los tiempos será cortada, mandaré a mis ángeles y la van a arrojar al lago de fuego o al horno. La van a quemar. Si la cizaña, dijo nuestro Dios Jesucristo que el trigo y la cizaña tenía que crecer en la iglesia, no allá afuera en el mundo. A todos los que les recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el otro versículo dice, y esta es la condenación del mundo. El mundo ya pesa una condenación sobre el mundo. Ya pesa una condenación sobre todo aquel que no acepte a Jesucristo. Entonces, ¿cómo puede ser que la iglesia no va a pasar? ¿Y todos esos versículos? ¿Será Dios mentiroso? ¿Se equivocó Jesucristo? ¿No sabía lo que decía? Somos nosotros, los humanos, que queremos oír cosas bonitas, cosas halagueñas, cosas que no nos mortifique. Como uno me dijo, no hables de esta manera porque los vas a espantar. Pues prefiero que se espanten ahorita y hagan algo y no que anden corriendo después como liebres por entre el monte porque no se portaron debidamente. De ahí que no es mi intención ofender a nadie, pero sí quisiera que el Señor abriera nuestros ojos espirituales, tocara nuestro corazón y todos, ahorita que hay tiempo, alabemos al único Dios verdadero y a su amado Hijo Cristo Jesús. Y bueno, Dios los bendiga.